noches, buenas noches. Feliz viernes para todos. ¿Cómo les va? Viernes Santo. Pórtense bien que es Viernes Santo. Qué bravo. Hola, chicos. Estos quieren. Hoy es un día donde no podemos pecar. Así que pórtense bien, porque no va a haber nada. Muchas gracias por la compañía. Acá estamos en vivo, como siempre. América siempre en vivo. Y comenzamos Intratable. La tribuna con todos los temas, con todo lo que está pasando en este super fin de semana. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Se fueron todos. Es impresionante. Mucha gente que ha tomado los 5 días de descanso y siguiéndonos de cualquier lugar de la Argentina. A todos ellos, muchas gracias. Comenzamos Intratables. Bienvenidos, compañeras. Hola, hola, hola. Qué buen mozo que Rubén está. Bendito entre todas las mujeres. ¿Cómo estamos? Sí, fabuloso lo mío hoy. Ya Gustavo Parece un Gravia. novio hoy. ¿Parezco? Se va a casar. Falta la novia. Bueno, acá. Quiere venir acá, como Una Santiago novia. la trae acá, quiere venir acá, ¿viste? Para ser la novia, le gustó. Pero usted me parece que está comprometida ya, así que... Me tiene que Gustavo- llevar a Hong Kong primero. Sí, con primero a pelota. Hong Kong, que cumpla, ¿no? Gustavo Gravia llega en segundos con información de último momento porque la justicia está trabajando a pesar del fin de semana largo. Hay una fiscal con mucha inquietud y hay noticias importantísimas que tienen que ver con los menores. Uno dice el caso Independiente, pero ya está por arriba de Independiente. Así que en minutos toda la información aquí con Gustavo Gravia. Pascua cristiana y Pascua judía también, Así ¿no, es. Débora? Hoy comenzó, Hoy. Pesaj, Haxameach para todos, así decimos. Exactamente. Nosotros. Sí, señor. Así que todos, nosotros los católicos y también los judíos celebrando este super fin de semana. El doctor León con nosotros, un gusto que nos acompañe. Dos capos, Gustavo Sierra, Don Seferino. ¿Cómo anda? Sos el conductor del pueblo. Hoy me tocó. Pero sos del pueblo, digamos. Sí. Tribuna. Sí, porque quieren, ¿viste? Ah. Después me dice, Paulo, por haberte aplaudido, queremos una contribución. Gracias por acompañarnos, El escándalo con los pasajes comenzó aquí en Intratables. Vino una noche el diputado Iglesias, hablamos del tema y dijo, yo prometo que voy a renunciar a este sobresueldo que tienen diputados y senadores que cobran una dieta y tienen la chance de canjear vuelos y pasajes terrestres que usen o no usen. Se armó un escándalo tal que hoy salió Macri desde Chapadmalal a hablar del tema. El escándalo de los pasajes. Los que están en ejercicio y aquellos que terminaron el 10 de diciembre y fueron a reclamar el dinero. Carrió al tope. Todo aquí, la tabla y lo que se viene, los pasajes, el gran escándalo, el primer informe y el debate en Intratable. Si este mecanismo de los pasajes termina complementando eso, no es algo que esté bien, que es querer disfrazar algo de otra cosa, ¿no? Aterrizó la polémica. Pasajes con poco vuelo. El presidente no esquivó el tema y criticó fuertemente los canjes por dinero que hacen los legisladores de los aéreos que no utilizaron. Como si esto fuera poco, hasta senadores con mandato cumplido se sumaron a la práctica. ¿Deberían donar el dinero o directamente cambiar la metodología? Y si los diputados creen que sus salarios no son suficientes, tienen que plantear la necesidad de obtener un mejor salario. Pero me parece que si este mecanismo de los pasajes termina complementando eso, no es algo que esté bien, que es querer disfrazar algo de otra cosa, ¿no? Algunos diputados tomamos la decisión de los pasajes que yo no uso, muchos los doy a personas que necesitan viajar. Hubo 3 diputados que anunciaron que renunciaban al sistema. Fernando Iglesias, Luis Contigiani del Frente Cívico, José Luis Ramón del Partido Intransigente, dijeron que van a donar. El mecanismo no es transparente. Si yo doné lo que recibí es porque creo que el mecanismo está mal. Absurdo, es que el pasaje se canjee por dinero si no se usa. ¿Por qué el Estado tiene que pagar un pasaje que no se usa? Y los que aún no se usan, como esos pasajes se vencen y los perdés, los canjeas por dinero y podés ese dinero donarlo. Los diputados, en su mayoría, y no estoy diciendo que esté bien, lo ven como pago de salario en negro. Es el acuerdo de todos los bloques, porque los diputados son soberanos. Que está permitido por la Cámara, pero que entonces no nos hablen más de la moral, de las buenas costumbres, de la transparencia. No es una decisión unilateral que puede tomar el presidente de la Cámara, es algo que hay que consensuar también con la oposición. Hay resistencia por parte de los diputados, sobre todo los del interior, porque los del interior tenemos que pagarnos hotel, no solamente o departamentos, alquiler, lo que uno pueda acceder. Es cierto que ese sistema se presta a la mala utilización a veces, o a la utilización personal, porque son decisiones personales de cada legislador. Esto se puede discutir en el recinto, lo que pasa es que nadie quiere.
Bueno, vamos a explicarlo bien para después entrar en el debate. Yo creo, Rubén, que estamos ante un sobresueldo. Un diputado puede cobrar 40.000 más de dieta con los pasajes y un senador promedio 60.000. Exactamente. Contá un poquito cómo es la metodología. Es decir, lo que se conoce como el sueldo de un diputado, que es la dieta, Sí. está integrado por la remuneración, está integrado por un ítem que es el desarraigo, que no tiene nada que ver con el tema de los pasajes porque se confunde. Eso si vivo afuera. Eso es si vive afuera. Sí, depende de la provincia en la que estés, Ah. la distancia que estás de la ciudad de Buenos Aires. Ese es el ítem que varía y eso es lo que hace que veamos que los salarios de los diputados y senadores no son los mismos para todos. Claro. Por ese ítem. Después tenés una cantidad de rubros que tienen devoluciones, si viajan al exterior, por ejemplo, si tienen días extras que estuvieron, gastos que hicieron, eso se les devuelve. Y después están los pasajes. Los pasajes, en realidad, ¿qué es lo que dijo Macri? Porque ¿qué es lo que pide el presidente hoy? Él no dice que desaparezca el sistema. Sino Lo que dice es, blanqueen. blanqueen que esto es Claro. el sueldo. Y que no los canjeen por dinero, porque lo que hacían muchos es canjearlo por dinero. Y Exacto, es una claro. barbaridad, no los usan. Son sobre No. los 20 tramos aéreos que recibe un diputado, 12 siguieron estando a su nombre y son intransferibles. Y los otros 8 pueden ser usados. Pero muchos, por ejemplo, la alternativa es que les den dinero y son 1.350 pesos por tramo. Pero ¿Me puedes explicar Lo por hacen qué? todos, no muchos, ¿eh? A ver. Todos. Bueno, Todos pero lo son hacen. No, más de todos no, porque vino 300, Pitrola acá, 370.000 y nos dijo, pesos. yo no lo hago. Che, Claro. todos Es no una lo barbaridad. hago. Bueno, hoy lo publica Después, qué sé yo, nuestra- Donda dice lo dono. Claro. Habrá que ver a quién lo miserable, dona. no hay que ¿Cuál es donarlo, es el otra cosa lo que problema hay para que hacer. redondearlo? Cuando No yo digo lo recibirlo. usan todos, lo pueden hacer todos. O sea, el régimen está abierto legal. para que lo hagan. Está abierto, Es legal. lo pueden hacer al día siguiente que se los entregan. Es Sí. decir, Monzolo a vos te limitó. dan los pasajes para usar durante el mes de enero y vos el 3 de enero ya podés ir y canjearlos. Y me hago de la plata y entrego los Hubo pasajes. un caso durante el verano que fue el caso más conocido de todos y es María Laura Leguizamón, que dejó el mandato el 10 de diciembre, se fue porque alegó que no estaba en el país. En realidad una de las cosas es que se había ido a la fiesta del famoso el dueño del laboratorio. Ruemers, Sí. de Pablo Ruemers en Marruecos, y cuando volvió se dio cuenta que se le había vencido la fecha, Sí. que era fin de enero. Le dieron en la Cámara una extensión del plazo Una barbaridad. y cobró el 2 de febrero 172.000 pesos de todo lo que no había cobrado acumulado de pasajes cuando ya no estaba más en la Claro, banca. ya no era más senadora. no era Vamos más a brindar senadora. información, después vamos a brindar opinión, porque esto es legal. Después tenemos que analizar si es moral en un momento Obvio, tan ¿no? difícil. ¿Sabes ¿Y lo por que qué un es una diputado de la vergüenza? provincia de Buenos Aires Ojo, dan tanto te agrego algo pasaje? ¿Sabes lo que es Hoy- una vergüenza? A ver, hola, Camilo. Buenas noches, Pablo. Bienvenido. ¿Sabes lo que es una vergüenza? Que el presidente Macri le diga a otro poder como el Congreso que no puedan cambiar los pasajes cuando no es capaz de decirle a sus propios funcionarios que traigan la plata que tienen afuera en el exterior. Que eso En es el caso es de ilegal y Caputo, esto no. son 100.000 pesos lo que significa los viáticos que gasta el Congreso. Caputo tiene el 45 doble, millones fueron el doble el año tiene pasado. en cuentas extranjeras en el exterior. Lo mismo que Duhovne, y en el caso de Aranguren, el ministro que nos pide sacrificios, que dormamos con una frazada en invierno y nuestros chicos en las casas, tiene toda su plata en bancos extranjeros en el exterior. Este es el mejor equipo de los últimos 50 años en la fuga de capitales, Vamos a en offshore abrir y en no pagar impuestos después en el el país. tema que trae Camilo, porque el 43% de quienes forman parte de los ministros tienen la guita Perdón, fuera. pero no es plata en Y negro. Aranguren habló. Pero Quieren que no nos tiene vayamos nada de los que ver. pasajes. Acá Pará, tiró Alfi nosotros 45 millones el gasto. Sí. Criticamos, A ver. criticamos todas las veces que el tema surgió que el gabinete, prácticamente en su totalidad, del presidente Macri tenga el dinero en el exterior. Ahora, no tiene nada que ver lo que dice Artemio respecto de que es dinero que no entra a la Argentina, porque esa plata tributa, porque es plata Bueno, blanca. ahora Si hablamos, tienen plata en ahora negro, vamos es con otra eso. cosa. Ahora vamos con, no me Una quiero cosa ir de los distinta. pasajes. Prometo que vuelvo. Está Artemio, está Artemio. Ahí voy con vos, ahí voy con vos. ¿Cuánto sale este tema? A ver, a El ver. año pasado A ver. fueron 45 millones de pesos que se canjearon por este sistema y en los últimos 5 años 200 millones de pesos. Me parece que Es plata, ¿no? Es un dinero. Es plata. Lo quiero escuchar a Seferino. A ver. Bueno, yo creo que es una muestra de la caradura que es la clase política argentina, porque ellos deberían decir, si necesitan más plata, necesitamos más plata. En cambio, con esto tienen un sobresueldo, sobresueldo sin pagar impuestos, en lo cual están todos metidos. Acá no hay grieta. Está Carrió, está el kirchnerismo, obviamente. Entonces, ¿dónde va a estar el kirchnerismo? Tenemos la tabla acá de algunos que están... Está el Frente Renovador y están todos. Está Donda también, Todo. está la izquierda Linda también, porque la Garré izquierda, del ¿qué te FPV? dice? No lo uso yo, se lo doy a un militante. ¿Y eso qué tiene que ver? Donda te dice, Donda te dice lo dono, ¿a quién? A la familia.
¿A quién lo dona? Muchos legisladores no que lo puede donan, suceder lo eso. donan para hacer política. Muy bien, para hacer política. Claro. Pero Justamente eso no puede ser es una forma discrecional. de utilización que también es condenable, que es la de hacer política con esos pasajes. No solo los canjean por dinero, sino que los otorgan a cambio de, de votos, Mirá, son de tan punterismo, truchos que no pueden explicar. Hoy Monzó, no sé dónde estaba, seguramente con los pasajes, estará en algún lado. Carrió debe estar festejando la Pascua, habla de todo, la dueña de la República no habla de esto. Massa no dice nada, también canjeó. Digamos, no pueden explicar. Pero Michetti no puede hago explicar una pregunta. Yo creo que tenemos muchos gastos. Tenemos muchos gastos. Ya estoy con vos. No, pero estamos hablando de dos que... ¿Qué te parece poco para vos? Mira, lo que pasa es que si todo es está poco, claro que 2 todo millones es de poco. dólares no tiene ningún sentido que se tiren a la basura. Pero también pongamos las cosas en perspectiva. Queremos hacer críticas al Congreso. ¿Por qué? ¿Cuántos asesores tiene cada senador? ¿No son 50 asesores Bueno, es otro por tema senador? para discutir. Obviamente que es otro tema, pero me parece que dedicarle tanto tiempo, cuando hay tantas prioridades en la Argentina, 2 millones de dólares, No, pero te hago no una es que pregunta. le sobre a nadie. Te hago una pero pregunta, ¿qué es lo que a veces plantea? Es lo no que pareciera plantea que no sabemos sumar y restar. Santiago cada noche acá, porque nosotros decimos, somos un país pobre. Y todo nos parece, son 2 millones de acá. Sin duda. 3 millones de acá. Te da una 200 muestra de lucas lo que es la clase Digo una cosa, política. ¿No es un gesto? Está claro que eso es relevante, pero queremos discutir cosas de fondo. Por ejemplo, tenemos todos presente que cada vez que pagamos el precio de la nafta, por ejemplo, la mitad son impuestos, porque estamos hablando prácticamente de lo mismo y eso es mucho más Sí, pero hay relevante. gestos. ¿Cuánto tiene de alimentos los impuestos? Bueno, lógico, pero te da una idea de lo que es la clase política. Pero perdón, claro que no es para dilapidar. No, pero son también 2 a millones, veces son 45, perdón, ¿cuánto es dos, Alfi? tres, ocho, 45 nueve, de a uno. nueve. Chicos, es Viernes Santo, espíritu de Viernes El año Santo, pasado- Viernes Santo, Viernes Santo. ¿Cuántos son? ¿45? El año pasado 45 millones de pesos. Y hay que entender algo. Del sueldo de cada diputado, esto puede ser el 45% de sobresueldo mensual si es que canjean todos los pasajes. Y en el Senado puede ser hasta el 60% de sobresueldo mensual. Más plata. Y una cosa, Ya voy. solo 10 diputados no canjearon los pasajes. ¿Tenemos nombres? Sí, está Ahora listado. vamos a Hoy- ver. hoy la lista. renunciaron Artemio, 3 ¿cómo lo diputados. ves esto vos? Es legal, vos dijiste hace un rato. Por supuesto, o sea, no me parece, comparto un poco lo que la visión de Goyano, no me parece un tema central. Además es legal, eventualmente se puede discutir, pero no me parece que sea como para Pero te hago una pregunta. dedicarle demasiado. A Suponete- mí me parece que hay cosas más importantes para discutir No, y cosas seguro. más graves. Ya sé. Pero Y- no te da una y- muestra y de lo que es la clase pero política. muchísimo eso más lo que tenés profunda que ver. que el tema de los pasajes de los diputados. Pero ¿por qué le Eventualmente pega se tanto a podrá la reformar. Viste que todo lo que pasa en el Congreso a la sociedad le impacta. Y sean 2 millones, 3 millones, 4 millones, la gente dice, si vive en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué le tenemos que dar pasaje? O si no lo usa, ¿por qué no lo devuelve? ¿No lo ves como un gesto vos? Yo creo que me parece que tiene fundamento el hecho de tener pasajes a disposición y vuelvo a insistir, si eso no está prohibido, se hizo siempre, no me parece que sea un tema para impugnar a nadie. Se hizo Sinceramente siempre es porque se mucho lo más votan cómoda la ellos, posición Artemio. No, perdón, de una- impugnar, perdón, Los es mucho más decretos. cómoda la posición de impugnar a alguien que canjea porque, bueno, hay gente de distintas posiciones políticas, por lo tanto, yo no estoy No es un defendiendo tema a nadie en político, es un particular, tema moral, pero me parece López. que Pero- se hace de este tema, se le da una Artemio, centralidad que no una- tiene, una- habiendo- una- habiendo pregunta, en una la pregunta. misma Una pregunta, semana- una pregunta. habiendo en la misma semana temas muy Está difíciles bien, pero para vos sos tratar. sociólogo. Estamos hablando... Artemio, ¿no te parece que esto refleja, porque vos lo defendés, pero ellos no se defienden? ¿No te parece Yo que lo esa defiendo, falta de yo- defensa pública habla de la calidad de nuestra clase política? Es indefendible. No, el concepto de clase política lo discuto, porque me parece que eso es englobar al conjunto bajo Bueno, una categoría... de los que yo- congresistas. yo creo que hay proyectos políticos distintos, cada uno representa intereses diversos, no voy a juzgar a ninguno, pero digo, como clase política me parece Artemio, demeritarlo lo que pasa demasiado. es que les Yo vuelvo a cuesta insistir, mucho. al ser legal, Sí. no estar prohibido, y es una, Pero la ¿cómo verdad que es les una cuesta? costumbre bastante Sí. constituida. Bueno, pero te Pero hago una Artemio, ¿cómo pregunta. les cuesta Te que hago, les te toque hago la una pregunta y le doy a política? Mariana. Me parece que es un tema Hago una pregunta y le doy a menor. Mariana. Es una cuestión legal, o sea, nadie puede decir, che, No, y te además estás que se robando hace- algo, te estás robando algo. Pero si yo termino el mandato el 10 de diciembre, Ese es otro tema. ¿puedo ir a cambiar Además, los pasajes María Laura que no Leguizamón, usé? que no lo Una hizo. senadora de la provincia de Buenos Aires, ¿sabes lo que vaya en avión a la casa? Pero bueno, ese es Poder otro hacerlo tema. lo Sí. puede hacer. Es legal. Hay un decreto, pero es más, este gobierno y la gestión de Monzó y de Michetti al frente del Senado impusieron un decreto que hasta el 30 de enero, Lo podés legal lo canjear. pueden hacer. Pero yo lo que le decía a Artemio, a la política no quiere que le toquen nunca el bolsillo ni nunca le saquen ningún privilegio, Artemio. Lo que estamos diciendo es
compórtense con un beneficio que tienen los dirigentes, porque la verdad es que alguien que vive en Capital Federal o vive a menos de 100 kilómetros en el conurbano no necesitaría tener un canje de pasaje. La política le pido que mejoren las condiciones de la vida de la gente y no que ahorren pasaje Pero es la nuestra la 45 plata. millones de pesos. Bueno, me parece mucho más gravoso cuando legislan en contra de los intereses populares que discutir Artemio, esto. Pero bueno, Artemio, no, a mí no me parece a importante vos el tema. Perfecto. Héctor, Gustavo, te quiero escuchar. Yo sé que hay un montón de cosas. Hoy estamos tocando un tema que pega fuerte en la sociedad, porque Iglesias tuvo que renunciar y creo que ahora se viene una ola y tuvo que hablar el presidente de la República de este tema. Ya renunciaron 3. Gustavo, te quiero escuchar. No es que inventamos, Artemio, un tema porque, ¿qué tema? Es un tema que a la sociedad no le gustó. Tiene que ver con la degradación de la política. Cuando esto comenzó, tenía que ver con un hecho de que los partidos políticos en realidad eran los que se beneficiaban con muchas de estas cosas. Saludaban a los partidos. Yo recuerdo hace años que eso sucedía y muchos legisladores, la mayoría, se lo entregaba a gente de una provincia o de sus distritos que realmente necesitara, por ejemplo, venir a Buenos Aires por un tratamiento médico y ese tipo de cosas. Eso es lo que se hacía. La degradación de la política los lleva a canjear eso en dinero para ponérselo en su bolsillo. Ahí está el error y ahí está el problema. Si ellos tuvieran esos pasajes como una herramienta para legislar de mejor manera, hacer mejor su trabajo, viajar para obtener mayor información. Por ejemplo, si alguien quiere legislar sobre un problema científico y tecnológico y quiere viajar a Silicon Valley para ver lo que sucede ahí, me parecería de lo más lógico. Que le paguen el pasaje. Por supuesto, pero que además que se forme, que eso sirva para algo, que sea una herramienta. Pero deberían Gustavo, ser nominales. ¿No te parece que también es una degradación de la política Ahora que lo son, ¿eh? el 80% de los funcionarios tengan la plata afuera y cuando nos están haciendo pagar impuestos que son muy fuertes para los bolsillos de los argentinos y que tendrían que dar el ejemplo, dejan la plata en el exterior cuando van a pedir supuestamente inversiones que ni siquiera ellos traen al país y con qué autoridad después nos piden que se paguen los impuestos. Pero pará un poquitito, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? De la autoridad moral de la clase política y es una crítica que tiene que entrar al Ejecutivo. La clase moral de la con respecto a un tema en particular que es el de los pasajes. Claro. No mezclemos porque todo, porque eso es un absurdo. Mezcló al meterse en el Congreso y criticarlo de los pasajes cuando su propio gobierno, el mejor equipo de los 50 años, no trae la plata al exterior y nos hacen pagar al todo ahora voy con lo de la plata, un Camilo. de tarifas Te prometo bestiales. que vamos a ir con... Quiero escucharla a Clara. La pregunta es, atrás de cada diputado, atrás de cada senador, y ya lo va a abrir Alfie en un segundito nada más, ¿qué costo tenemos? Porque no tenemos solo el sueldo. De bolsillo, un diputado se lleva 90, pero sale 100 y pico. Y después tiene sus asesores. Ayer contaba Mariana el tema de los choferes también. Entonces, en un país muy, pero muy pobre, tenemos que por ahí algunas cosas dejarlas de lado. Pobre, no, un país donde la riqueza está muy mal distribuida. Bueno, no es un país pobre, con la riqueza mal distribuida. Señora Clara, por favor. Hoy este sector lo que me espera esta noche. Clara. Creo yo que en el fondo de todo esto lo que tendríamos que discutir es cómo se financia la política. Sí. Este es el tema. Exactamente. La falta de transparencia a la hora de financiar la política. Porque podemos decir que el tema por ahí de los pasajes no es tan importante, pero a mí me gustaría marcar algo. Sí. Tenemos 257 diputados, 72 senadores. Eso solo acá. Sí. Y 11.000 empleados en el Congreso. Es decir, por cada legislador tenemos 36 empleados. Esta es una manera sucia de financiar la política. Claro. En algunos casos, y esto es lo no que le todos. reclama a la gente, a la dirigencia. Y Lo que pasa es que a mi modo de ver lo que tenemos es una élite, una élite dirigencial. A ver, por supuesto que es un tema simbólico, que desde el punto de vista de la erogación económica puede ser un tema menor, si querés, desde el punto de vista de la cantidad de dinero, pero realmente estamos hablando de toda la dirigencia política, de todos los partidos, porque Carrió es la que está número, como decía Cristina, a la fila y con bonete, Aníbal, bueno, la primera. Entonces, la gente realmente siente hartazgo de que nuestros legisladores, que forman parte de la élite, porque son tipos que ganan 100 lucas por mes, que tienen choferes, asesores, pasajes, cuando les dan los pasajes, que es legal,
utilicen este recurso de llevarse el dinero en efectivo a su bolsillo. Es tan inmoral. Mira, y ese dinero, vos hablabas de los impuestos, ese dinero, como no es remunerativo y no forma parte del sueldo, no tributa nada. Entonces son 40 lucas por mes. ¿Sabés cuánta gente mucho más, gana menos de Débora. 40.000 pesos por mes o ¿Cuál de es el 60.000 pesos por mes? sueldo Y encima le promedio? sacan ganancias. Lo que es inmoral y habla de un horrible. cinismo bárbaro es que el presidente También, Mauricio Macri critique también. esto. Pero Cuando tenés que su recuperar todo, hermano Camilo, Pero vos yo sos te digo una joven. cosa, ustedes hablan de 50.000 pesos pesos por mes en un país cosa? donde una línea de Cuando pobreza para el 4 presidente- personas Sí, está de a uno. fijada en 24. Sí, está No fijada en sé 24. qué- A ver, qué quiero se escucharlo a asombra. Carlos. A mí me Carlos, parece ¿cómo una estás? discusión. Bien, porque acá todo es mucho... increíble que pero- estemos discutiendo esto. Pero ¿cómo es increíble que estemos ¿Cómo? discutiendo Pero esto? por Vos porque sos un supuesto, tipo en un país rico. no en un país con el Artemio es muy deterioro rico. socioeconómico que Carlos, vivimos, estamos defiendan discutiendo los si es un diputados. diputado. De a por uno. favor. Deja que se calme Artemio. Mirá los Yo me números. calmo, yo estoy Artemio, mirá los calmo. De a números. uno. Un segundo, por favor. Mirá los números. Ya voy, Clarita, ya voy. Mirá Nilda Garré. Un ejemplo Nilda de Garré, la, bueno, de la sí, lo cobra. Argentina que da la política. Es decir, Ujú. la Argentina es un país busca, en la sociedad, los argentinos nos la rebuscamos, y esta es una manera en que los políticos se la rebuscan. Como no pueden hacer, como no lo podrían hacer, Sí. porque a lo mejor sería un descaro decir gano 300 lucas, entonces digo gano 100 lucas y tengo otras 100 en pasaje. Que no paga impuestos, ¿no? Que no Bueno. paga impuestos por esa, no Eso paga es- ganancias. exacto, no paga nada, ¿no? Ahora, Yo llego a claro. tener un sueldo de 30.000 pesos y Paulo, me sacan la Ya voy, mitad. ya voy. Hay que Sí. decir, Perdón, somos hago un una país pregunta. berreta. Hago una pregunta. País berreta, En el gobierno de Esto Menem, es de ¿no berreta. hubo un escándalo con los ministros que recibían como un sobresueldo también? Y en el Disculpame Congreso, que te y case. en el Congreso No era también. legal. No era legal. Esto es distinto. Sí, en el Congreso Pero también es que los hay una argentinos causa. transformamos A ver, de a uno, en de a uno. legales cosas ilegales, porque Sí. somos Es un verdad. país berreta, un país busca. Bueno, pero otra pregunta que hago. Supongamos que un diputado te dice, por supuesto que no es obligatorio ser diputado. Che, yo con esta guita no me alcanza. Muy bien. Entonces Bueno, le que dicen, se bueno, dedique tenés a un otra cosa. sobresueldo, tenés esto extra. Yo insisto, es legal. Después hay que ver si Pero, es moral Pablo, o no. ¿cómo Pero le los van? tipos Ya te fue. dicen, no me alcanza. ¿Qué dijo Carrió? No me alcanza para... No, Para pagar dice la que tarjeta. Para pagar la tarjeta. Coincido con Ya voy, Débora, ya voy. que se dediquen a otra cosa, porque Ah. en este país hay mucha más gente con grandes talentos que cobra bastante menos. Claro. Entonces, Claro. quejarse de que no les alcanza el dinero con lo que cobra de dieta un legislador, los beneficios que tienen, porque aparte tienen subsidios, tienen un montón de prerrogativas. La verdad es que sería un poquito inmoral en la situación en la que se encuentra hoy Argentina. ¿Sabés qué plantean? Y quiero también que demos números con Te digo. Alfie y nombres. ¿Sabés qué te dicen? No cobramos aguinaldo. La sociedad nos tiene encima con el tema de la dieta. El Frente Renovador se bajó del último dietazo porque dijeron nosotros no vamos a cobrar lo que cobra el resto. Tenemos vacaciones, pero nosotros laburamos todos los días a pesar que la gente cree que los miércoles es el día de Nos trabajo. vamos, laburan todos los días, nos vamos. Sí, dicen que laburan todos los días, aún no estando... Esta en- semana digo nos vamos. Ya Te digo voy. algo. A ver. Porque uno va a lo individual y decís, son 40.000 pesos, 50.000. Dijimos 45 millones de pesos por año. Con eso se pueden construir 3 jardines de infantes por año. Y realmente Es mucho. nuestros chicos necesitan jardines de infantes. Se podría construir un hospital. Digo, es decir, no estamos hablando de 40.000 pesos, estamos hablando de 45 millones de pesos por año. Y en un problema que atraviesa todos los partidos políticos, la ponen a Carrió, a Monzó, etcétera. En general pasa más con los que viven en la Ciudad de Buenos Aires y la Exacto. provincia, porque usan menos los pasajes. Pero yo te decía antes, solo 10 diputados no canjearon los pasajes por plata. Pero Es tres- decir, atraviesa toda la dirigencia política y el presidente de la Cámara de Diputados a mediados del año pasado duplicó el valor de canje de estos pasajes. Claro, pero hago Pablo, una pregunta. Pablo, si querés reducir, Sí. ¿por qué no sacás la mitad de la gente que trabaja en la Biblioteca del También, Congreso? claro, bueno. En la Biblioteca del Congreso de Argentina ¿Cuántos son? tiene 1.500 empleados y 1.600. tiene Bueno. más que lo que tiene la, Sí, es mucho. la biblioteca más Es grande del mucho. mundo, que creo que es la de Londres. Es mucho. Cuando comparamos eso con los pasajes, Pero Boyano, muchachos, hay que agarrar la cuenta ¿a y qué sumar. viene esa? Ahora Dejemos este de comentario discutir pavadas cambió y de plano la sumemos. discusión. Ahora Sumemos estamos lo que tiene que ver. Pero primero, Argentina tiene un nivel de empleo público que está por abajo del promedio de la región.
Primer tema. ¿Escucharon? No es verdad lo que... Segundo, yo te estoy hablando de la biblioteca del Congreso, ¿no? Después discutimos si querés ¿Pero qué empleo tiene público. que ver la biblioteca del Congreso? Porque la biblioteca del Congreso... Este discurso termina siempre en el mismo lugar. A mí no me parece que sea serio discutir. Estamos hablando de la biblioteca del Congreso, porque este es un gasto relacionado al Congreso y tenés mucho menos material que disminuir tiene el déficit, dejá de endeudarte y dejá de pagar intereses por la deuda, que ya son problema de impagables. interrupción total. Mirá lo que estamos discutiendo, el mucho vuelo más gasto de la diputada acá en Carrero, empleados que la por biblioteca favor. más grande del mundo y estamos hablando de 2 millones de dólares de pasajes. Un segundito. A ver, podemos reducir la biblioteca. A ver, la biblioteca en vez de hablar de los pasajes. Pagar las prestaciones y no tener a ver, de a uno, señora. Señora, usted dice algo acá, la López, señora. usted acaba de decir que Argentina está entre los países con menor empleo público. En el promedio sí, a nivel nacional, Es totalmente lo A contrario. ver, ¿cuáles son sus datos? ¿Dónde los sacó? ¿De internet? Mire, Desarrollo Social Argentino y DESA, la Argentina es el país con más cantidad de empleo público de la región y tiene las remuneraciones más altas en comparación con otros países sudamericanos. Déjeme hablar que ya tuvo su momento. Un segundito. Escúcheme, hay provincias, López, donde la gente solamente puede depender del caudillo de turno porque el 70% de la fuerza laboral trabaja para el Estado. Pero hay y provincias veamos que tienen en forma estructura así que no productiva mienta que hace que y eso pongan las cosas en suceda. su lugar porque le hace Cuando mal usted a la hace el gente que lo promedio está nacional, mirando. el promedio nacional está por abajo Está de la región de mintiendo, empleo López, público. está No, está mintiendo. mintiendo usted y está ¿Qué es citando además Internet, una además? consultora Me cuyos llama datos la- yo no los conozco. me llama la atención. Hago una pregunta porque cada Porque uno el tema puede... es serio, porque a la Argentina y a Natalia. los argentinos nos está costando mucho ese empleo público y es doloroso A a su ustedes vez les está porque el costando resultado, espéreme, aceptar ¿sabe que el puede haber otra problema? opinión. ¿Sabe cuál es la consecuencia de eso? Que este año mucha gente, por la reducción de esa masa laboral pública, va a tener que quedarse sin trabajo. Bueno. Porque el descalabro de los últimos años, precisamente en eso que yo le estoy diciendo, es lo que genera que ahora el Estado se tenga que desprender de esa gente. Bueno, ¿A dónde va a ir a pero trabajar? desde la asunción de Mauricio Macri, el Usted plantel de está empleado mintiendo. público no cambió, al contrario, Justamente aumentó. y lo mal que hizo, y ese es el problema que hay. Lo mal que hizo Macri. Lo único que falta ahora es que... Perdón, Sumemos, pero bueno. sumemos otra de las cosas que planteó hoy el presidente cuando habló, lo que planteaba Camilo, sobre su ministro Aranguren. Aranguren, en una nota con Ernesto Tenenbaum, donde está Gustavo, bienvenido Gustavo, hizo muy, no sé, usó un sincericidio, lo dijo muy inocentemente, yo cobré regalías de mi empresa y tengo el dinero, tiene casi 100 millones de pesos en el exterior. Macri lo respaldó. Tema de debate también. Sigo teniendo mi dinero en el exterior. La frase del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en plena entrevista radial generó un fuerte impacto político. El mismísimo presidente Macri se refirió a los dichos. Ese ahorro que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador en acciones de esa empresa que estaban obviamente en el exterior. Sí. Y en un momento que la Argentina durante 3 o 4 años había un cepo campeón en la Claro, Argentina, no la traía. ¿para qué voy a traerlo? Está Es bien. decir, hay un dicho, el que se quemó con leche de una vaca y llora. O sea, cosa que la vaca se vuelva a quemar, ¿no? Es fácil tomar decisiones o pensar en las decisiones que el otro puede tomar. No, pero todos tenemos, digamos, los que tenemos algún excedente, decidimos. Yo, la plata que tengo no es tanto, lamentablemente, pero lo tengo acá. Yo confío más en Macri que usted. Que tiene más confianza en Argentina que yo, lo dejo con esa virtud. Que tiene más confianza en Argentina que yo, lo dejo con esa virtud. Yo no escuché las declaraciones en vivo y en directo, con lo cual no sé si están un poco sacadas de contexto. Aranguren dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas. Es un ministro serio, trabajador, que le ha tocado arreglar el peor embrollo que le damos, porque este tema de las no tarifas, la no inversión, la pérdida de reservas de gas, de petróleo, todo eso ha tenido que hacerlo él, no ha sido nunca nada simpático. Y además de eso, como él venía de una petrolera importante y su premio se lo habían pagado al final en acciones de la petrolera a nivel mundial, la Oficina Anticorrupción le dijo que tenía que vender esas acciones, las dejó en el mismo lugar donde las tenía en el exterior. Será un proceso si algún día las trae, que además, trayéndolas, tiene que tener un segundo compromiso, que es hacer inversiones que nunca no vuelvan a tener conflictos de intereses. Bien, conflicto de intereses, muchos ministros con el dinero afuera. Gustavo. A ver, lo primero que hay que decirle al presidente Macri es que no está sacado de contexto.
al ministro Aranguren le estábamos haciendo una nota, yo había pedido los datos al IAGP para poder contrarrestar lo que él decía sobre la producción de petróleo y de gas, y él termina admitiendo que los datos que él decía eran contradictorios, porque nosotros le mostrábamos que había una baja de petróleo y gas. Y después, al final de la entrevista, yo tenía ganas de preguntarle, porque yo conocía su última declaración jurada, y en su última declaración jurada casi el 80% de su dinero, de su patrimonio, lo tenía en el exterior. Claro, no sabía si lo había repatriado porque la nueva declaración jurada de Aranguren no la teníamos. Claro. Entonces, la pregunta fue, desde su anterior declaración jurada a ahora, ¿cambió en algo? ¿Usted repatrió los fondos? Y ahí es donde él contesta que no, así que no hay ninguna, no está fuera de contexto. A partir de ahí, Aranguren comienza, a mi juicio, a lo que vos dijiste de un sincericidio. A mí no me parece un sincericidio, me parece, la verdad, el pensamiento concreto, no solo del ministro de Energía de Argentina, sino de cualquier... Claro, de cualquier... Sí, pero el presidente la trajo de nuevo. Vos me vas a decir, bueno, como el presidente no va a traerlo, pero el presidente trajo la mayoría de sus fondos declarados en el exterior. Lo trajo. Dice que hace bien, digamos. Sí, bueno. Pablo. En un punto, el problema... ¿Quiénes son los ministros que tienen afuera? Duhovne tiene afuera. El que más tiene afuera, que no es ministro, pero es un funcionario para mí importantísimo del gobierno, es Gustavo Arribas. Gustavo Arribas tiene más de 100 millones afuera, todo su patrimonio afuera. El segundo es Aranguren. El segundo que más dinero tira afuera son 88 millones de Aranguren. El tercero es Duhovne. Duhovne tiene más de 70 millones afuera. El de Duhovne tal vez es el más difícil de entender, porque uno dice, che, maneja la economía de Argentina. Y el de la FIP también. Si él la tiene afuera, bueno, y el nuevo titular de la FIP también. La pregunta, Puccioli, ¿no? La pregunta en España, donde, bueno, se encontró con una persona que no era afín, no era del club de periodistas amigos, le hace la pregunta lógica a Duhovne. ¿Cómo usted quiere que los inversores inviertan en la Argentina si usted tiene su plata afuera? Que ese me parece el problema que yo critico a Macri, porque digo, no entiende esa percepción. Así como entendió el tema de que el sobresueldo de los diputados y senadores le hace mal a la gente, esto también crea mal humor en la opinión pública. Fastidia. Fastidia, porque dicen estos tipos... No es un delito. Ojo, no es un delito, porque... Nada es delito. Aranguren, claro, esa plata usted la vio en mi declaración jurada y yo la tengo una cuenta a la vista, ni siquiera la tengo invertida. Pero lo que es un dilema moral, porque la verdad... ¿Por qué no la traes? Ya estoy con el doctor. El motivo me parece muy concreto. Mira, el AER acá... El gasto público pasó de 22% del PBI a 44% cuando se fue Cristina. Con lo cual, la bomba la dejó el kirchnerismo y el macrismo lo que no quiere es asumir el costo político de desarmar eso. Porque, ¿qué pasa? Con estas condiciones de un gasto público tan grande, no hay ningún negocio en la Argentina. No hay manera de ganar plata. Hay dos formas. Las LEVAX rindieron una parte y la otra parte, ¿sabes quién ganan plata? Los empresarios que tienen protección arancelaria y viven sodomizando a todos los argentinos hace décadas, haciéndonos pagar un montón de productos malos y caros. Camilo sacó este tema. ¿Ustedes lo ven muy mal? ¿Vos, Artemio, también? La verdad, lo que veo... Artemio, estás como muy zen. Hoy ves todo bien. ¿Pasa algo? No, pero tampoco me desgarro las vestiduras por la declaración. Era obvio que Aranguren no iba a repatriar el dinero y sabíamos que estaba afuera y lo había declarado. El conjunto del gabinete tiene esta práctica. No me parece que sea en este sentido una novedad. Yo insisto, más allá de esta circunstancia, de que el gabinete esté con plata en el exterior, algunas de ellas no declaradas, por ejemplo, Aranguren tuvo la franqueza de decir sí, es mía. Hay otros integrantes del gobierno que desconocieron la titularidad de cuenta, que después dijeron, señor, esto es suyo. Esto es lo que vendió de sorpresa, ¿no? Es un activo para Aranguren. Ahora, perdón, Pablo, a mí pero el error lo que me interesa... no está concentrado en el gabinete, porque No, si bueno, no parecería que solamente los ministros... Esta es una práctica no es de una un práctica en todo el porcentaje. mundo. Sí, es una práctica. ¿Sabes cuál es el problema? Enorme de la población típico de este argentina. Y obviamente el que más dinero tiene, que es lo que... Por el problema es cuando vos sos el ejecutivo. De a uno. ¿Cuántas cuentas hay en Uruguay? Pero no somos funcionarios públicos. El problema es que sos funcionario público. Pregunto una cosa y te prometo la palabra a vos. ¿Cuánta guita los argentinos, no nosotros, no sé si acá alguno tiene alguna cuenta afuera, ¿qué hablamos? ¿De 200.000 millones de dólares? Más. ¿Afuera? Más. Bueno, mira, la fuga de capitales es el 30% está del exterior. endeudamiento. Con solo cruzar el Río de la Plata, uno ve Uruguay. El tema es que estamos hablando de ministros o gente de un gobierno y uno ve un espejo. Yo sí Duhovne la tiene afuera. Yo no tengo. Son 4 pero años si nada más, Paulo. Duhovne por ahí me está haciendo como una situación de alerta. La tendré que traer. Y la otra pregunta.
Después le pregunto a los que saben de economía. ¿Ustedes la traerían a Argentina? Si no hay negocios para hacer Te acá. agrego Ahí voy, ahí voy. los funcionarios Ya y estoy. ministros que decía Gustavo Gravia muy acertadamente, a Caputo, que encima las tiene en cuentas offshore, que si bien, como dice Débora, no es ilegal, es pura evasión de impuestos para que tributen No tenés en la la menor Argentina. idea de lo que Eso son es las lo que sociedades duele, offshore, que evidentemente. este gobierno que hace un recorte de 100.000 millones a los jubilados no y pide que nos ajustemos, no hace ni trae la plata que tiene en el exterior, que son multimillonarios. Miguel dice que estás ¿Con diciendo qué? algo que no... Podría no traerla, va. podría A ver, traerla a ver, Cristina a ver, también, ¿no? a ver, No tiene nada que ver. a uno, Cristina a uno. también podría traerla, ¿no? A ver, Miguel y Carlos, ¿qué? Perdón. Mira, esto el tema de Con las tonos offshore... bajos que nos escuchamos todos. De acuerdo, de acuerdo. El tema de las offshore se vuelve demonizando como si fueran necesariamente algo malo. Hay muchas cuestiones por las cuales Caputo o diferentes personas tienen relaciones en las evadir cuentas impuestos, offshore. Y tiene que ver también con una cuestión de seguridad jurídica que la Argentina no tiene. No tributar porque en es así. Argentina, sí. No necesariamente no tributar en la Argentina. Bueno. Eso no es así. Sí. Si está Boyá, declarado, tributa en la boyá. Argentina. Fíjate, y si no claro. tributa Pero en no la es real lo que Argentina vos decís. algunas cosas, Los es países- porque offshore para pagar legalmente impuestos. no Los se países, debe hacer. los países Espera, donde espera. surgieron... Vos estás muy Para. confundido, Espera. porque vos simplemente querés marcar todo lo que está offshore como algo ilegal o como algo pecaminoso, y es equivocado. Mira, los Camilo. países como me parece España, que no le puede hace decir bien, que le es hace bien a tu kirchnerista Rajoy, argumento político, cuando pero no es más Soria, el que ministro eso. de Industria, se le encontró que tenía una cuenta offshore y que estaba como candidato al Banco No Mundial, declarada. renunció a los 2 días. No declarada, el presidente amigo, de Islandia no tuvo declarada. que renunciar. Eso porque no está En declarado. todos los Vos no tenés países no Pero- tenés la donde los diferencia de lo que funcionarios está donde hubo declarado. una para crisis poner- en términos del sistema financiero, Sí. tienen un rechazo No absolutamente a los declarado. paraísos Les hago fiscales y una a la pregunta a los guarida dos. de las offshore. Les hago una Fíjate, pregunta a los Grecia, dos y si no me España, ayuda, y porque si no me no ayuda sabés lo que Carlos. está declarado y no Yo declarado. tengo una cuenta declarada y pago los impuestos, no es ningún delito. Por supuesto que no. No hay ningún y problema. tiene mucha ventaja Yo soy por ese Y ministro. vos después pedís que se Pero paguen no los es impuestos soy y los Aran- aumentás. claro, Y yo soy- recortás a los jubilados, Yo que es el soy sector Aranguren. más vulnerable de la sociedad. Fui a la oficina de anticorrupción, vendí mis acciones de la empresa Shell, etcétera, etcétera, etcétera. Macri dice, si trae la plata acá puede haber conflicto de intereses porque ¿dónde podría Mentira. invertirla? Es toda una Pero, cuestión Pablo, polémica. ¿Estoy cometiendo un delito? No. No. Pero, Pablo, Pero es un acto que suena medio Pero, Pablo, complejo. No, si Carlos, sos Aranguren, lo primero que tenés que hacer es no robarte los fondos públicos. eso es obvio. Como Obvio. ha ocurrido. Ah, No. Porque la Argentina, digamos, no es un país... No. No. Acá Artemio López dice que no. Ah, no. Pero habla por mí. Que lo explique. ¿Te das cuenta? Que No lo admite explique. una opinión diferente. Reato en eso. Que lo es- explique. Pero que No, se avance pero- con la ¿Dónde justicia está más. ¿Dónde Si está el el- debería afanado? Si, Que no si el tiene- Pablo, gobierno tiene un la segundo, tesis un segundo. de Ya voy, ya voy. la doctrina Ya voy. Irursu, que es la prisión ¿Dónde están sin los 500.000 condena, Camilo, que kilos vayan con presos falta? los Espera, 70 espera, funcionarios a que ver, tienen a ver, causa a ver, en a este ver. gobierno. A ver, Pero, a ver, no Pablo, sé. incluido el Chicos, presidente. Yo si soy les pido- ministro. chicos, cuando le yo doy si la soy palabra, ministro- respetamos un poquito el orden, si no, quien nos está viendo del otro lado no entiende nada. Está con la palabra Carlos y en un momento no movió la boca Artemio, pero salió algo que dijo Artemio en la boca de Reato, que ya lo vamos a charlar. A ver, No, digamos, a mí me parece que obviamente la situación de Aranguren es difícil porque es fácil decirle, bueno, vos sos un ministro del gobierno, trae la guita porque es lo que corresponde, es lo que Ceferino, con el ejemplo que le ocurrió en España, es el chiste fácil, digamos. Ahora, la situación de él tampoco es, digamos, primero, ilegal, no lo es. Segundo, es dinero que viene de su actividad privada, que él la puede responder y la puede explicar. Tercero, digamos, él, cuando la Oficina Anticorrupción lo conminó a vender las Sí. acciones que tenía, lo hizo a un precio por debajo del que podría venderlas hoy. Es decir, él cumplió una serie de pasos con los que podría decir, desde el punto de vista legal, nadie me puede decir nada. ¿Sabés lo Es que pasa? irrelevante, Ahora, es irrelevante pero- donde no, tengan no, la plata los ministros. no, Lo pero que no tiene es- que hacer perdón, es le poner hay un las solo- condiciones le para pregunto que se al doctor vengan León a una invertir cosa, acá. para que Pero lo ¿dónde tengan clarifiquemos ellos es irrelevante? desde el punto de vista legal. Y después le voy a preguntar a qué porción de la sociedad esto lo afecta, porque por ahí uno escucha a Aranguren, A tiene nadie. la guita afuera y dice, yo hago lo mismo que el ministro Si porque tributa, no. pienso lo mismo. Es y hay que- otra porción que dice, ¿de qué están hablando estos tipos de la guita afuera? Pero hay Doctor, una diferencia. ¿cómo es el tema del dinero desde el punto de vista legal? Quisiera que me escucharan por lo menos a un poquito. ¿Cómo minutos. no? ¿Cómo no? Yo estuve 20 años en el Congreso de Asesor. Sí. Así que conozco muy bien los movimientos. Esto que estamos hablando ahora ya estaba en aquel entonces. O sea, toda la vida. Esto, no sé toda la vida, pero yo ya lo oí hablar y se hacía en aquel entonces. Ahora, la crisis que comenzó en el país, la crisis muy grande del 2001-2002,
consecuencia de las políticas de Cavallo. Ahí comenzó
comenzó, ¿cuánto gana un juez? ¿Cuánto gana un diputado? Antes nadie se preocupaba. Hoy todo el mundo pregunta todo. ¿Cuánto gana un obispo? ¿Cuánto gana un cura? Todo. Exactamente, ese deterioro que con algunos momentos que no eran, digamos, que permitió cierto repunte en el poder adquisitivo de la gente, se mantuvo. Y hoy en día, ante una situación muy delicada, tenemos que todavía subsisten 13.500.000 personas que están en estado de indigencia y de pobreza. Claro. Entonces, esto adquiere una dimensión que antes no hubiera tenido. Ahora, es cierto también que tanto un ministro como un diputado tiene que tener en cuenta cómo es la realidad. Dar un ejemplo. Exactamente. Marcar una pauta. Exactamente, dar un ejemplo de austeridad y dar un ejemplo de que se cree en el país. Exactamente como muy bien se señaló. ¿Cómo pretendemos que vengan los inversores si no los ministros lo que tienen invertido en el exterior? Bueno, esto que dice el doctor es muy bueno, porque yo lo planteaba hace un rato. Yo no sé cuánta parte de la sociedad está pendiente, si Duhovne o Caputo. Nosotros porque vivimos dentro de un círculo rojo que marcamos cosas. Pero marca el doctor algo muy cierto. Inversores en el exterior. Che, vamos a ir a Argentina y vimos que los ministros más importantes la tienen afuera porque desconfían eso de su es propio cierto. país. Perdón, eso es cierto. Un inversor va a ver cuánta tasa de retorno de ganancia y seguridad jurídica va a tener para invertir, sí o no, y no le va a importar nada. ¿Vos te pensás que los tipos que invierten? Perdón, no le va a importar. La verdad no le va a importar nada quién tiene la plata adentro y quién tiene la plata afuera. Para mí, lo más importante es una frase que dice en el reportaje Aranguren y que yo no la dejaría pasar de largo. Aranguren dice, bueno, la tengo afuera, me responde a mí, la tengo afuera porque el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Ante ahí la repregunta inmediata. ¿Eso significa que usted está pensando que otra vez nos podemos topar con el mismo tipo de vaca con la que nos hemos topado en la Argentina en varias oportunidades? Y él dice, no, bueno, es la memoria, qué sé yo, y repite la frase, el que se quemó con leche una vaca y llora. Y ahí es donde Ernesto le dice, muy bien, dice, mire, yo tengo un dinerito, poco, pero lo tengo en el país. Un canuto. Dice, un canuto, le dice. Eso significa que yo creo más en Macri que usted, porque además ya llevamos 2 años, y tranquilamente la podría traer y llevársela. Supongamos que Macri pierda las próximas elecciones. Entre que Macri pierde y le entrega el poder a otro, tranquilamente la podría volver a sacar. Sí, además, chicos, pero son él dice, 2 años. Está bien. Sí. Él lo que dice... Artemio, déjame terminar, Pablo. Artemio me mira porque dice así, 2 años. Pero ¿qué dice? Pero perdón, ¿qué dice Aranguren? ¿Qué termina diciendo Aranguren? Dice, bueno, ustedes tendrán más confianza en Macri que yo. Pónganlo de esa la tiene manera. invertida Eso en es lo grave. bancos, es decir, la puede traer y sacar cuando quiere. Le no es reconozco cierto la virtud. eso. Claro. Fue lo Los más terrible inversores del extranjeros, yo cito a De Pablo, me gustan los mentores, así después no me salen los economistas que hay. Él dice que el 80% de la inversión es siempre nacional. Nosotros siempre estamos pensando en que van a venir los extranjeros. Eso en el mejor de los casos será el 20% de lo que necesitamos. El 80% y acá nuestro. el problema es que los empresarios nuestros, no quieren invertir salvo en negocios que dan una rentabilidad asegurada. Energía, energía, construcción ahora con los PPP y LEVAC. Y nada más. Esas son... Pero es un gobierno de empresarios, como bien decís. Déjame que te ponga un ejemplo. No es cierto, no coincido 100% con lo que decís, Gustavo, porque sí, y eso ha sido planteo en cada foro internacional que yo cubro, el foro de Davos, el Davosito y demás, el de The Economist y demás, y que se sucedieron a lo largo del año pasado, cuando Macri tenía una vida. ¿Se acuerdan cuando estaba muy ansioso de que vinieran las inversiones? Se hacían decenas, se invirtió mucho dinero en eso. Era materia de diálogo de los embajadores, de los empresarios extranjeros, la falta de confianza que tienen no solo los políticos argentinos, sino el empresariado nacional, que siempre la tiene afuera. Es la falta de condiciones, no de confianza. Sí, es la falta de condiciones. ¿Vos pensás que el tipo que invierte en minas de cobalto en el Congo le importa qué hace el dictador del Congo? No hay condiciones. No el tipo que invierte en esas minas lo hace porque hay rentabilidad. En la Argentina no tenés rentabilidad
porque con lo que dejó el modelo kirchnerista y que Macri no quiere Depende del deliberadamente modelo. Vos podés tener desactivar una porque no quiere Siemens asumir que el costo paga- político, que paga coimas no en un hay país nada para sudamericano. hacer en la Argentina. Escuchá. En la No es Argentina cierto. no Estás hay hablando negocio de para hacer. diferentes Si no la plata viene pero sola. este es un A la gobierno plata no la tenés que salir a arriba de buscar. esta persona. Chicos, A la plata no la uno tenés que salir a arriba buscar. del Si hay algo otro, para hacer, uno viene arriba del sola. otro, no se entiende. No se Sácalo, Bueno, Camilo. las condiciones Sácalo. las está poniendo el gobierno porque en cada política pública que avanza hay un negocio para sus socios y para su propia familia. Es el caso del Correo Argentino, es el caso de la revolución aerocomercial cuando plantea Flybondi, que es la línea sucesora de Macaer de la familia Macri, es cuando da la pauta sobre la revolución energética y es un negocio inmobiliario millonario de los parques eólicos que compraron a Sideco Americana vinculado con la familia Macri y después revendieron al Estado el triple. Lo mismo con Autopista del Sol, que permitieron un aumento del 120% y después permitieron la venta del doble de lo que valía la Autopista del Sol vinculada a la familia Ahora, Macri. ¿Qué memoria que tiene Camilo? Camilo tiene una y su una- familia. acuerdo, Y Camilo. así Tenés pudo una memoria blanquear bendita para con todo. el hermano del presidente por decreto, porque hay una discusión Camilo, sobre la un ilegalidad, segundo. pero no sobre la moralidad y Sos sobre un gran la orador, función Camilo. pública, que Camilo, por decreto le yo te permitió que escucho blanquee hablar, 600 parece millones Robin Hood. al hermano del Un presidente. segundo, un A segundo. Florencia le dio Déjenlo- fuera una caja no con declarada. 4 millones de Déjenlo dólares. terminar, perdón, O ¿qué? sea, uno lo escucha hablar y parece que fuera un luchador contra la corrupción de la primera hora. Y Mira, a Delphi, yo vengo Florencia del Parque tenía Avellaneda. una caja con 4 millones de dólares. Tiene que ver el argumento. De de uno, la de organización. uno, Yo de escucho uno, desde de los 15 uno. años. Pero Tenemos un fiscal de la República. Un segundito, Lo que Camilo. dice Camilo, Camilo, lo que vos decís con lo que Pero estás se la inventando, llevaron estamos todos, hablando. ¿viste? Un segundito. Chicos, están hablando ellos dos. hace 2 Entonces, que años. cada Parece dirigente que uno tuviera que cuenta elegir y entre historia de los su vida. chicos, Yo te la entre puedo la el dar. debate- un dirigencia segundito, un segundito. corrupta que robó Ahí. o entre los que tienen la guita afuera. Para nosotros es Delphi, yo te tremendo. la puedo dar. Porque No tengo el tipo casa que se la- propia, alquilo. El tipo que va Tengo- todos los días Chicos, a trabajar hacemos afuera. una cosa como todos los días, porque si no, no se entiende. El que está del otro lado no entiende. El debate es lindo y cada uno piensa distinto y Y es esto es lo Viernes importante e Santo. intratable. Si hablamos todos a la vez, 3 voces no se entiende. Está hablando el señor y el señor. Después suma a otros. Aguántenme un segundito. El tipo que va a laburar Ahí. todos los días a la fábrica, al comercio, no Está tiene ni la liquidado guita porque le afuera. quieren Artemio, hacer paritarias al te 15 con pedí 25 algo, de inflación. cumplímelo. Está Ese con es el tipo Camilo. que Ese tipo que Está va con en Camilo. subte, Acá, en acá. colectivo, todos los días a Por laburar, favor. no tiene la guita afuera, ni se la chorearon como ustedes. Delphi, Entonces, yo no me la choreé verdad guita, que no ahí tengo está. guita afuera. Laburo de los 15 años, Caminan 2 pasos y se trabajé en caen una 3. bombería, en un Espera, call por center, favor, ya repartiendo está, como volantes. ustedes se la Es la chorearon. historia de mi Mira, vida no, y mi compromiso a la a ver, política, eso no que se es puede mi discutir. pasión Bueno, y a lo que quiero pero llegar vos no a estabas con transformar la Florencia realidad. Kirchner. ¿Y sabes lo que quiero Pará, pará, transformar? vos no estabas con Quiero transformar la Florencia riqueza y la Kirchner. desigualdad Chicos, que este pero modelo pará, pará, económico y este chicos. grupo de Pará. empresarios corruptos nos Pero- está llevando. no, no, Contestale, yo- contestale. Un segundito. Preguntan, No, no. contestan. Yo te estaba Tac, preguntando, tac. ¿vos no estuviste con Florencia Es el Kirchner? papá de la Sí. hija. ¿Y Florencia no le encontró una caja con 4 millones de dólares? Pero eso es parte de la herencia de ellos. Pero ¿Cómo vos quiere decir que decís que ella sí, está la vinculada a la Florencia. corrupción, la herencia de No, los pero padres? es un tema- se la Yo llevaron no en sé, Cada eso, uno, eso, yo vengo eso. acá a hablar por Camilo Bacalar Baja. Por Y que es la historia supuesto. de que yo tengo de militancia, compromiso político y lo que quiero, que creo que tenemos Pero que transformar el pero país. esos La dólares corrupción no es un estaban punto ahí. fundamental. Y la discusión sobre la Pero riqueza, hablar de que es la lo que este gobierno no corrupción como discute si vos no para tuvieras plantear nada una que ver. distribución de igual y Pero, generar a ver, trabajo. a ver, Es lo que explícame tenemos que esos discutir. 4 millones de dólares que estaban en la caja Lo que te voy a fuerte. explicar es lo que hay que hacer ¿De con el dónde sistema salieron? financiero que este gobierno es ¿Pero de parte dónde y que salieron? lo único tiene son un negocio especulativo de Pero- 22 mil A ver, un millones de segundito, dólares un para las Daniela, Levanas. sácame de esto, Eso sácame vos los dos. hablas como Chicos, si tiene justificación Daniela, el desarrollo de Daniela, la corrupción, en la Daniela, democracia, chicos, con está millones con de micrófono. dólares, vimos toda Ya la no es el sector Cerrame el micrófono, no se agropecuario. entiende Me van a nada. dejar sorda. Chicos, Daniela. Lo que no tiene Argentina es una historia de seguridad jurídica. Y entonces lo que le pasa a Aranguren es lo que le pasa a mucha gente que no es pública. Lo que se está debatiendo y lo que se le está pidiendo a Aranguren es un ejemplo moral, que es lo mismo que hablábamos cuando hace un tiempo debatíamos acá las vacaciones en el exterior o cuando debatimos ahora lo de los pasajes. ¿Qué pasa? Hace Gestos. unos años yo celebro este debate. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de moral y de lo que deberían hacer los funcionarios, que antes no se hablaba. No nos olvidemos
que Santa Cruz, gobernada por Néstor Kirchner, sacó los fondos al exterior, los fondos de Santa Cruz. Nunca se supo. Con lo cual, sí, que nunca se supo nada de qué pasó con esos una fondos. parte nada más Una que parte volvió, los intereses nunca supimos qué 1000 había palos. pasado. Era peor inversor que Aranguren, porque ni siquiera el 1% sacaba. Entonces, de eso no se habla. Se hablaba de otras cosas. Hoy estamos hablando de esto y celebro que se hable de moral. En Argentina deberíamos hablar de moral
y actual con Morales. Bueno, este es el tono, el de Daniela, el ejemplo. Daniela, con su mano. Gracias. La felicito ante Qué estos lindo- gritones. qué lindo zapato, Pablo. Muchas gracias. Se los presto cuando quiera. Bueno. Cambiamos de tema. ¿Cuándo fue el escándalo del Congreso? Cuando se trató la reforma. ¿Qué día? 18 de diciembre. Desde el 18 de diciembre 28, Argentina 28. tiene... ¿Cuánto? 28. Tiene un prófugo. El hombre mortero. El hombre del mortero, ese delirante que no está, pero apareció desde la clandestinidad con una carta en Facebook. Y dijo que hay que seguir trabajando para que Macri termine como Fernando de la Rúa. Él está prófugo, pero este es el informe y escribió en Facebook. Se hizo conocido por este triste y violento episodio. Pero esta vez desde la clandestinidad disparó más fuerte. Tenemos que sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en el 2001. El hombre mortero ataca de nuevo. Reapareció Sebastián Romero, el militante de izquierda que tiene captura internacional por los desmanes en la Plaza del Congreso en diciembre pasado. Se manifestó a través de una provocadora carta que escribió en su perfil de Facebook. Está prófugo y nadie lo puede encontrar. Ahora, eso sí, en las redes sociales actúa sin problemas. El loco del mortero rompió el silencio. Ayer se conoció una carta en la cual básicamente lo que está llamando es a terminar con Macri como se hizo con De la Rúa. Le paramos la mano a la reforma laboral y eso no lo perdonan. Desde su página de Facebook escribió que él es un perseguido político, que el gobierno quiere, por intermedio de la persecución hacia su persona, asustar al resto de los trabajadores que se está planteando en lucha. Dice al cierre de la carta, son ellos o nosotros. Sebastián Romero, del PSTU, ex empleado de la General Motors Corporation. Lo que se quiere hacer acá es flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, precarizar aún más los puestos de trabajo, seguir despidiendo a trabajadores. Sebastián Romero fue candidato a diputado nacional. Me sorprendió mucho esta imagen. Se expone a que le pida la orden de detención y se la pidieron. Bueno, fue candidato a diputado nacional, está prófugo del mes de diciembre y escribió esta carta en Facebook. Muy conmovedora, ¿no? Porque dice, hace más de 3 meses que no veo a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de la fábrica, ni a mis vecinos. Qué genial. La verdad que me conmueve mucho, ¿no? El hombre del mortero que está desde hace más de 3 meses prófugo. Tengo entendido yo que no lo deben estar buscando mucho porque tiene pedido de captura internacional, incluso pedida por el juez Sergio Torres, que lleva la causa. Y desde la clandestinidad pide, por ejemplo, la resolución del caso Santiago Maldonado, cosa que me parece que ha quedado... Es que no leyó. Por lo menos, a lo No mejor leyó no se la- actualizó con las noticias, Dice puede ser un perseguido pero se ve que político conexión a y- internet tiene porque escribió por Facebook. Su abogado defensor convalidó estas declaraciones diciendo que él no se entrega porque es un militante perseguido y que su eventual detención es un disciplinamiento para el resto de los militantes que lo único que tienen como aspiración es que caiga el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es la figura, doctor, que se aplica sobre este hombre? Una persona que atenta así con aunque sea un arma casera o algo por el estilo. ¿Qué se aplicaría en caso, más allá que está prófugo ahora? ¿Qué pena le puede caber? Mire, este es un problema de violencia. Ajá. La violencia no es el mecanismo para poder progresar y avanzar. Ujú. Pero vuelvo a lo que yo digo siempre, casi como un leitmotiv. 13 millones de pobres y de indigentes es también una violencia. Entonces hay que tener bien todo esto cuidado. Yo no amparo para nada. Mire, la Constitución Nacional es un ejemplo de paz. Un objetivo del preámbulo de la Constitución dice consolidar la paz interior. Sí. Otro artículo de la Constitución dice que el gobierno federal, Congreso y Poder Ejecutivo, están obligados a afianzar la paz y el comercio con potencias extranjeras. Y tiene otro artículo de la Constitución Nacional que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución. Toda Fuerza Armada o grupo de personas. O grupo de personas que incurren en unos episodios como este. Y se los considera que incurren en el delito de sedición. Ajá. Entonces, digo esto porque podría haber algunas cosas más, pero quiero con esto es suficiente. La paz afecta y destruye a la democracia.
es importante que los ciudadanos empecemos a construir dentro de lo que dice la Constitución. Artemio, ¿es un Y lo perseguido último, para perdón, vos? Sí, y lo doctor, último. sí, perdóname. Y lo último es que tenemos que tener en cuenta, como decía antes, la pobreza y la que es una llaga Sí, que sin lacera duda. completamente Sin duda. al país. Sin duda. Artemio, ¿para vos es un perseguido este hombre? Político. Hoy es el día de los temas, es un cachivache, esto, no vamos a hablar en serio de este personaje. De todas maneras, si hay persecución política en Argentina, no me cabe duda. No, de ¿Este es un perseguido político? 3 meses prófugo. Bueno, prófugo, no sé, ahí hay una circunstancia que eventualmente puede ser juzgada, seguramente es delito, acá está el doctor, va a poder expresarlo mejor que yo, pero yo no me detengo un solo segundo en la figura de este hombre. Me parece que sería desvirtuar mucho la discusión acerca de la persecución política que efectivamente existe en Argentina. No, él y dice no que es son un estos perseguido. cachivaches los perseguidos. Hay perseguidos por haber ejercido puestos importantes en el gobierno anterior, por haber ejercido la resistencia social frente por ejemplo, Julio De Vido, que te digo de los que siguen. Julio De Vido, ¿cuáles son las pruebas por las cuales De Vido está preso? ¿Te parece un perseguido? ¿Cuáles son las pruebas por las cuales Milagro Sala está presa? ¿Cuáles son las pruebas? Perdóname. ¿Cuáles son las pruebas por las cuales estuvo preso Zanini? ¿Cuáles son las pruebas? Vos sos abogado, Carlos, mira. Mañana viene un cambio político y dice... Bueno, ahí te contesto. Uno por uno. Bueno, perfecto. Yo estaba desplegando mi argumento y me interrumpió. Conteste, Carlos. Son pilas las pruebas que demuestran la ¿Dónde está? culpabilidad. No hay ninguna prueba. Acá ha venido el abogado de Vido, lo ha demostrado más de una vez en este mismo programa. Por favor, hay filas de testigos. Gente presa por presunciones que no tienen absolutamente ningún nivel de prueba. Que prueban lo de Milagro Sala. No, Milagro Sala está mal detenida, lo dicen todos los que pueden. Bueno, tiene una condena firme, Artemio. Pero por favor. Tiene una condena firme. Pero una condena que se la generaron una vez que la habían encarcelado. Está bien, no importa, pero por tiene una favor, condena no firme. podés defender eso. Pero tiene una condena firme, ¿sí o no? No, pero vos no podés defender el encarcelamiento. Que haya habido un cuestionamiento sobre la detención no hace que la cuestión de fondo después no se dio fueron generando pruebas a partir de que estaba detenida. Chicos, no podés defender eso. Artemio, tiene que haber un sé que pedirte algo a vos es dificilísimo. Pero no, pero yo no hablé nada. Casi ni hablé. Me dijiste que era zen. Ahora me decís que pedirme... No, pero vos escuchá, vos dejalo. Cuando te pregunta, te contesta y después vos, si vos sos canchero para al esto, contrario. Artemio, ¿cómo puedes justificar decía su patrimonio? A ver, Carlos, un segundito. A ver. Yo le decía a Artemio que no todos los casos son iguales y me parece que hay que analizarlos individualmente. En el caso de Milagro Sala tiene una condena firme, con condena confirmada. Vos me podrás decir, la pusieron presa antes que la justicia. Bueno. Está bien, pero después lo que nosotros tenemos que tratar de evaluar es el fondo del asunto. Y en el fondo del asunto, a Milagro Sala la condenaron en primera instancia, se la ratificaron en segunda instancia y tiene una condena a 3 años de prisión firme, además de tener otros procesos abiertos. Entonces no es todo lo mismo, no podemos decir son todos parecidos. Bueno, ahí la justicia actuó. Vos me podés decir, a mí no me gusta el fallo. Bueno, pero ¿respetamos la justicia o no lo respetamos? Así como cuando la justicia libera a Cristóbal López, yo puedo decir, mira, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que respetar lo que dice la justicia. Entonces, tenemos que tratar de mirar esto sin la ceguera de si jugás para un lado de la grieta o jugás para el otro. Tenemos que tratar de mirar esto desde el lado complejo de que somos todos argentinos. Responde Artemio, a ver. No, yo creo que efectivamente, no estoy cegado por, te digo de que me parece que la persecución existe y que los presos políticos en Argentina existen, no por ceguera. Efectivamente esto es lo que ha sucedido con, desde Amado Vudú, Luis Delía, todo eso ha demostrado claramente que en Argentina se persigue políticamente sin ningún tipo de prueba. No hay ninguna sentencia que justifique que esta gente pueda haber sido presa. Y lo de Milagro Sala, no es menor que te encarcelen y después generen pruebas. En esas condiciones, cualquiera de nosotros puede ir preso por la voluntad política de turno y a partir de ahí iniciarse el proceso probatorio. Yo no soy abogado. El doctor en ese sentido puede darme precisiones. Pero a mí me parece que es un procedimiento totalmente ilegal e ilegítimo la generación de pruebas con la gente detenida. El debido proceso. La Argentina nunca se ha negado el debido proceso.
Decime un caso en donde estos personajes no hayan tenido el debido proceso con la gente presa. Pero ¿cómo podés defender eso? Sin ninguna sentencia presa, presunción. La prisión preventiva es parte de un proceso pero la presión y está contemplado en el debido proceso, Artemio. Son casos excepcionales cuando hay posibilidad de que se viole. Es una facultad del juez y el debido proceso. Carlos, dame un minuto. No puede ser utilizado discrecionalmente. Carlos, dame un minuto. Seferino, por favor. Pero Artemio, José López sí está bien. José López está bien preso. Pero no por ladrón, por boludo, ¿no? Si hay prueba, bueno, ¿ves? Porque tiró la... Pero vos tenés lo la encontraron. capacidad de poner todo a nivel del... No, a tu nivel a nivel lo del pongo. Zócalo en las no, discusiones. No, a tu nivel lo pongo. Por favor. Porque no podés negar que la corrupción existió. Por favor, sí. Yo lo que te puedo negar es que vos no podés ir preso sin pruebas y sin condena. Pero no es así, pero hay un montón de pruebas. Un caso en donde no se haya respetado el debido proceso. Si te quisieran poner preso a vos, yo también estaría... Bueno, gracias. Si no hay pruebas. Gracias. Si no hay pruebas. Gracias. Perdón, que esto queda grabado. Sin duda tenemos un problema, nos va a defender. Por supuesto. Nos va a defender. Un segundito. Gustavo, por favor. Gustavo, ya estoy, doctor. Me quedo contento con eso te dio alivio, ¿no? Bueno, pero escúchame. Te dio un alivio. Vos decís que si vuelven con ustedes... Con este nivel de discrecionalidad puede pasar cualquier cosa. Si vuelven ustedes va a haber un poquito de... Yo no dije. Dije que aún y a pesar de diferir en términos políticos, ideológicos, no hay que permitir que sucedan estas circunstancias. Es muy grave privar de libertad a una persona para someterla a la discusión política. Creo que es un tema gravísimo. El kirchnerismo solo admite la prisión preventiva de José López, pero no por corrupto, sino porque lo descubrieron. El único. Gustavo, por favor. Otra vez, siempre mezclamos todo y acá empezamos con un problema de violencia muy grave. Y nuestro país ha vivido situaciones violentas terribles y las mantiene. Esta es una sociedad muy violenta en todos los aspectos. Por lo tanto, cuando lo vemos ahí en la plaza, no es un hecho aislado. Esa violencia está absolutamente en todos lados y obviamente en la pobreza. Entonces, ¿qué tiene que ver esta violencia que termina con un señor que está escapado, qué sé yo, y entonces supuestamente es un preso político o un escapado para que no ir a la cárcel, con el resto, donde hay procesos muy claros, donde hay pruebas de las cuales todavía la justicia está trabajando, pero como hemos visto en innumerables situaciones, cantidades enormes de dinero, manejándolo una gente que no tenía que manejarlo. Esa corrupción no la podemos defender de ninguna manera. No, eso... Entonces, mezclar estas situaciones con este delirante. No creo que... Claro, es absolutamente no es delirante, es un hombre, pero... perdón, no es un delirante, Paulo, en ese sentido. Este hombre atentó contra la democracia en una situación donde los argentinos revivimos cosas espantosas horribles, en las calles razón. Ese 18 de diciembre. Un momento, con este hombre que tenía una especie de bomba casera que podría haber matado, sacarle un ojo. Él está acusado y está imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad. Más allá de la situación, a mí me parece muy grave que las trampas de la situación en esta grieta que vivimos, inmediatamente que se habla de esta persona, que es, insisto, alguien que puso en riesgo la democracia, como todos esos cómplices que había en la Plaza de Congreso que querían comerse al Congreso y querían sacar a Macri, ojalá, y cualquiera sea, de una manera violenta. Ojalá que no tengamos prófugos, que la justicia actúe como tiene que actuar y en breve lo tengamos y lo juzguen. Y punto. Y si cometió un delito, va a tener que cumplir una condena. Quiero cambiar un segundo de tema porque hay noticias de último minuto. Hay una parte de la justicia que realmente trabaja. La fiscal del caso Independiente, del abuso de menores, en plena actividad. Habló hace instantes, hay noticias muy fresquitas que ya vamos a compartir. Abrimos el debate.